Hola a todos, bienvenidos a esta clase del curso Teoría del Conocimiento Sonoro. Es la clase tercera, dedicada al oído. Ya dimos dos clases, una primera clase introductoria, distinguiendo la epistemología de la nosología, y una segunda clase sobre la voz. En esta tercera clase vamos a retomar la cuestión de la emisión y la recepción de sonido de manera orgánica, por medio de las facultades ordinarias del ser humano. Si hemos hablado de la voz, no podíamos dejar de hablar de su contrapartida, el oído. Pido disculpas de antemano por lo deslavazada que puede ser la exposición de hoy, porque, como muchos saben, pues yo planteo mis cursos como cursos de investigación. Es decir, yo conozco un campo determinado, sé que hay unos determinados temas que son interesantes y de los cuales se puede investigar, y procuro a lo largo del curso pues ir leyendo y estudiando a la manera clásica, como siempre se ha dado clase, digamos, en sitios como el Colegio de Francia o en las propias universidades alemanas. Los cursos son temáticos y son en principio anuales, ¿no? Y son excusas también para la investigación y la exposición de materiales novedosos. No es la repetición mecánica de manualillos, que para eso están ahí, si se quieren leer. Entonces, pido disculpas de antemano por lo deslavazada que puede ser la exposición, porque yo pensaba que me iba a encontrar con mucho material muy rico para hablar sobre el oído, y he descubierto que apenas hay material interesante, que sobre el oído desde un punto de vista fisiológico hay muchísimas cosas, evidentemente. Sobre la escucha en un sentido vago del término también hay alguna que otra cosa, pero muchos de esos elementos o los vamos a retomar en la clase sobre feminismo sonoro, o en la clase sobre la decolonialidad, o en la clase sobre el silencio. Entonces, aquí, más que hablar sobre el fenómeno de la escucha, etcétera, que vamos a hablar alguna cosa, vamos a intentar hacer una recapitulación final de ciertas cosas que expusimos en las clases previas acerca de la nosología como teoría del conocimiento ordinario. Hay muchas cosas que expusimos quizás un poco rápido en la primera clase, cuando hablamos de la sensación, del empirismo radical, de las fuentes del conocimiento humano, que aquí sería bueno retomar y exponer con un poco más de tranquilidad. En primer lugar, quisiera empezar con una recomendación bibliográfica, un libro que sería interesante que ustedes consulten si quieren ampliar un poco lo que dijimos en la clase pasada sobre la voz. Es el libro de Miguel Álvarez Fernández, Voz y música electroacústica, una propuesta metodológica. Se trata de un trabajo final de máster, antes de que los másteres se llamaran así, cuando se llamaban trabajo final de carrera, etcétera, o trabajo de estudios superiores, la llamada tesina en época, pues es la tesina del actual director del programa de música experimental Ars Sonora en Radio 3, que ustedes probablemente conozcan y que es muy recomendable, que trata también temas no solamente estrictamente musicales, sino en ocasiones también filosóficos. Yo les recomiendo, si les interesa el tema, que escuchen la serie que dedicó el año pasado ahora te doy la palabra a Yoce, a escuchar el virus, a digamos, teorizar acerca de la música y el sonido relacionado con la pandemia. Sí, Ayoce, ¿querías decir algo? Sí, nada, simplemente si puedes repetir el título, que no me dio tiempo a apuntarlo. Sí, el título es Voz y música electroacústica, una propuesta metodológica. Y el autor es Miguel Álvarez Fernández. Si buscan... Gracias. Nada. Ya digo que si siguen el programa sabrán quién es, y si no, pues se lo recomiendo vivamente, porque es un programa muy interesante. Ya lleva 10 años o más de emisión y se ha entrevistado a lo más granado de la música experimental contemporánea, que tampoco es que sea un campo vastísimo, porque al final son 4 frikis, pero son 4 frikis que dan mucha rentabilidad y que la verdad es que plantean temas de absoluto interés para una carrera como la que ustedes están cursando. Bien, lo interesante, ya digo, de STFM es que amplía un poco lo que dijimos en la clase pasada y lo vincula más pues con temas estrictamente musicales o sonoros en un sentido más amplio del término. Por ejemplo, él utiliza el Crático de Platón, el curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure y las investigaciones filosóficas de Ludwig Wittgenstein para estudiar piezas musicales concretas. Y no solamente de música, ya digo, sino a veces teatrales, para terminar con El juicio de Dios, de Antonin Artaud, por ejemplo, piezas de Stockhausen, cosas un poco variadas que yo creo que podrían ser de interés. Y ya digo que los 3 textos que maneja pues son 3 textos fundamentales que estaban detrás de la exposición del otro día.
el Cratilo de Platón nos detuvimos bastante con el asunto de la crítica a las etimologías, con el combate a los heraclíteos, que pretendían justificar su teoría del devenir constante apelando a las raíces léxicas del griego, que vendrían a sugerir pues que todo está en constante devenir y que no existen sustancias o esencias detrás de las palabras o de los conceptos. Claro, una tesis que se refuta un poco a sí misma, porque de alguna forma pretende regresar a un léxico o a un lexema, a una raíz etimológica que funciona en el campo lingüístico a la manera de sustancia. Con lo cual, intentar demostrar etimológicamente que no existe la sustancia, pues es como intentar demostrar sustancialistamente que no existe esa entidad, ¿no? Bueno, sea como fuere, Platón, digamos que critica esa identificación tan fuerte que habían tenido los presocráticos entre lengua y cosa, entre las palabras y los objetos, y lo que hace este autor, Miguel Álvarez Fernández, es retomar esa disyuntiva o ese corte entre la voz y el fenómeno para hablar de piezas musicales contemporáneas. En cuanto al curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure, no sé si lo mencionamos, pero si no, pues lo retomamos ahora. Ya digo que esta clase va a ser un poco recapitular las cuestiones orgánicas relacionadas con el conocimiento sonoro, para a partir de la próxima clase ya entrar en cuestiones técnicas, hablar de instrumentos, de grabación, etc. En el curso de Lingüística General, Ferdinand de Saussure principalmente desmantela la idea de que las palabras se definen por su referencia, o así es como fue principalmente interpretado por el llamado estructuralismo filosófico, pero también lingüístico, que emana de ese curso. Es un curso que se celebró a comienzos del siglo XX, creo que fue en 1906-1907, cuando se celebra ese curso, que se publica varios años más tarde y empieza a ser popular realmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se toma muy en serio la idea de Ferdinand de Saussure de que las palabras se definen por oposiciones. Es decir, que el significado de la palabra, por ejemplo, varón, no tiene que ver con los entes concretos a los que refiere, sino que se agota en la oposición a hembra. Lo masculino y lo femenino no son conceptos dados en un topos uranos de carácter platónico, tampoco son meras etiquetas que se ponen sobre realidades preexistentes, sino que son polarizaciones que van cambiando desde un punto de vista cultural o histórico, ¿no? Entonces, claro, el estructuralismo, como ya se puede ver en este mismo planteamiento, es un poco es la base, de hecho, filosófica de lo que se conoce luego más adelante como el posmodernismo filosófico, es decir, la negación de una realidad sustantiva independiente de nosotros y la afirmación de que no hay hechos sino interpretaciones, o que no hay referentes sino solo sentidos, en la acepción freguiana de estas dos palabras, ¿no? Los estructuralistas, por así decir, agotan el significado de las palabras en su sentido sin darle ninguna importancia prácticamente a la referencia. Desde la semiótica, desde el curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure, se articula una forma de semiótica que es un poco distinta de la que expusimos el otro día. El otro día expusimos la semiótica de Morris, con la distinción entre sintáctico, semántico y pragmático. Esa es la semántica, si se quiere, analítica, ¿no? O con esa distinción un poco vulgar de la filosofía contemporánea o del siglo XX en analíticos y continentales. Si hay una semiótica continental, esa semiótica continental tiene que ver principalmente con la herencia del curso de Ferdinand de Saussure, quien, al reducir el lenguaje a oposiciones binarias, convierte el lenguaje en un canon para estudiarlo todo. Porque si el lenguaje no tiene una característica particular o específica, que es que se refiere directamente a las cosas, entonces, si el lenguaje es simplemente una estructura más binaria entre muchas otras, la misma forma en la que se estudia el lenguaje puede servir para estudiar los fenómenos políticos, los fenómenos del mundo de la moda, por ejemplo, o los signos en un sentido mucho más amplio. Entendiendo que en el campo social interesan sobre todo los fenómenos cualitativos cuando estos se convierten en antagónicos. Y aquí quizás sería interesante recuperar la distinción hegeliana entre lo en sí y lo para sí. Las cualidades que interesan desde un punto de vista semiótico, para la semiótica continental, no son las cualidades en sí, por ejemplo, que puede tener el color rojo o el verde, que puestos en una paleta no son colores opuestos. Lo que le interesa a la semiótica es el análisis del rojo y el verde como conceptos opuestos una vez que están en un contexto social determinado, a saber, en un semáforo. En el semáforo, los colores
ya no significan otra cosa que su mutua oposición. El verde no significa otra cosa que no rojo y el rojo no significa otra cosa que no verde. Bien, dejan de ser colores en sí, que se definen por una serie de propiedades intrínsecas, véase el grado de saturación del color, la onda visible asociada a ese color, el espectro en el que se sitúa, para de repente definirse en términos relacionales, por las relaciones de oposición o antagonismo que pueden establecer entre sí. ¿De acuerdo? Bien, esto por lo que respecta al curso de lingüística general. En cuanto a las investigaciones filosóficas de Ludwig Wittgenstein, es el libro que está detrás de lo que expusimos rápidamente al final de la clase, no sé si primera o la segunda, acerca del giro pragmatista de la semiótica analítica, cuando se descubre, no es que se descubra, sino que se plantea la tesis de que los significados dependen de los usos lingüísticos. Y que es una forma de poner entre paréntesis la problemática relación que existe entre el significante y el significado. Distinción que, por cierto, está en Ferdinand de Saussure, quien diferenciaba pues, el significante, que es la palabra misma, del significado, que es ese pensamiento que surge por medio de la antítesis conceptual o terminológica. ¿De acuerdo? Wittgenstein, creo que lo dijimos en clases pasadas, se caracteriza, como muchos de estos filósofos analíticos de comienzo del siglo XX, por su conductualismo. Conductualismo o behaviorismo, que consiste en negar la pertinencia del concepto de mente para estudiar la conducta humana y en general todos los fenómenos contemporáneos. Si ustedes quieren ver, por cierto, un debate de filosofía, pequeño paréntesis, de filosofía realmente interesante en la actualidad, les recomendaría el debate que se produjo hace un par de días en el canal de YouTube del Swan de Lugo, una institución anarcocapitalista radicada en Galicia, entre Juan Ramón Rayo, el economista liberal, y un discípulo de Miguel Anxo Bastos, Miguel, no me acuerdo ahora del apellido, en el que se mostraba, pues al fin y al cabo, la sistematicidad de la filosofía, como no se puede hacer economía ni se puede hacer teoría política si no se tiene, por ejemplo, una filosofía de la mente. Al final, perdón por el paréntesis, pero yo creo que puede ser interesante esta pequeña puntualización. Si no se puede construir una teoría política, por ejemplo, que hable de la autonomía de los individuos y de la necesidad de respetar sus planes de vida, si previamente no se ha definido lo que es el concepto de individuo que se debe también remarcar o bautizar moralmente, diferenciando entre esta regla, que también es un individuo, o este marcapáginas, que es un individuo de su propia especie, y el individuo entendido como agente racional. Claro, pero cuando ya hablamos del individuo como agente racional, no solamente estamos haciendo filosofía política, estamos haciendo filosofía de la mente, porque el concepto de intencionalidad es un concepto que tiene que ver con la mente o con la conciencia, o como queramos que definamos estos términos, ¿no? Entonces, Wittgenstein y los conductistas básicamente ponen entre paréntesis la mente. Ya hablamos del libro, creo, de Gilbert Ryle, el concepto de lo mental, donde Ryle justamente critica esta idea que proviene de Descartes en adelante, de que existe la res cogitans y la res extensa. Y esto va a tener mucho que ver con lo que vamos a ver luego más adelante acerca de si los sonidos son fenómenos que están en las cosas mismas o son alucinaciones subjetivas, si son cualidades, qué relación establece entre las cualidades secundarias que oímos y las cualidades primarias que definen la materia, ¿vale? Entonces, el conductismo, como digo, lo que hace es poner entre paréntesis la idea de lo mental, considera que no tiene sentido penetrar al fantasma dentro de la máquina que es nuestro propio organismo, y entonces a lo que se atiene es a la conducta de los individuos. La intencionalidad tiene que ser un fenómeno emergente que se manifiesta en la forma en la que nos desenvolvemos mundanamente, ¿vale? Ese es un conductismo, un behaviorismo que está en Wittgenstein, que cree que la conciencia, al igual que la ética y la estética, pertenecen a aquello que no es descriptible o fáctico, sino que pertenece al campo de los valores, a lo místico, ¿no? Ya lo sugerimos en clases previas, aquello que no se dice, sino que se muestra. ¿Se muestra cómo? A través de precisamente la conducta. Claro que estos autores rápidamente llegaron a el problema o la cuestión de si las máquinas pueden llegar a pensar dado un determinado nivel de complejidad conductual. Tema que está planteado en Alan Turing, relativamente próximo a esta corriente analítica, y que va a acompañar a buena parte de la reflexión filosófica contemporánea hasta justamente el presente. Y por eso le remito a ese debate entre Juan Ramón Rayo y Miguel, que no me acuerdo ahora del nombre, del Swan de Lugo, porque lo que le echaba en cara justamente el anarcocapitalista gallego a
al liberal valenciano es que, no teniendo una filosofía de la mente, no era capaz de diferenciar, no era capaz de marcar cuál es el sujeto de derechos. Si el sujeto de derechos va a ser el varón blanco occidental, si el sujeto de derechos va a ser la especie humana definida, Dios sabe cómo, biológicamente, pero claro, en la especie humana también hay sujetos que no tienen intencionalidad consciente. Véase, la gente que está impedida intelectualmente, que son vegetales o que se encuentran en un estado preconsciente, véase el estado en que se encuentra un feto antes de la conexión neuronal en el tercer mes. La pregunta es, ¿acaso los fetos son sujetos de derecho o no? ¿Acaso los ancianos que están en estado vegetal son sujetos de derecho o no? ¿Acaso los animales que desde un punto de vista conductual y cognitivo y de todo tipo tienen intenciones claramente y proyectos de vida son sujetos de derecho o no? Muchos debates que se plantean, insisto, en este plano, y que digo que ya digo que es un plano, si se quiere, político, pero que conecta rápidamente con el plano epistemológico, noseológico. Ya dijimos que nosotros vamos a utilizar el término noseología aquí en esta asignatura, el plano noseológico en el que nos desenvolvemos, porque al final eso mismo que se ha planteado en el campo del debate liberal o anarcocapitalista se plantea en el plano cognoscitivo bajo la pregunta de la empatía, ¿no? ¿Cómo es posible, o si acaso es posible, ponerse en el lugar noseológico en el que están los ratones, los murciélagos, los perros, ¿no? ¿Cómo conocen el mundo, si es que acaso se puede hablar de algo así como conocimiento animal? El mundo que compartimos, ¿cómo sabemos que existe un mundo objetivo compartido por todas las especies cuando cada una de ellas percibe el mundo conforme unas cualidades secundarias distintas, ¿no? Y el murciélago ve un fenómeno parecido al radar, mientras que el perro tan solo percibe un determinado espectro visual, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un espectro de oído distinto al nuestro, ¿vale? Y evidentemente esto en última instancia nos remite a un problema clásico de la filosofía contemporánea, que es el problema del correlacionismo. No sé si esto lo mencionamos, esto no creo que no lo mencionamos, esto es novedoso, más o menos, en la exposición de este curso, que es cómo desde Kant en adelante, pero muy señaladamente en Husserl, se plantea que el objeto y el sujeto son entidades correlativas, que no es posible hablar de un objeto sin un sujeto que lo esté contemplando, reificando, categorizando, intuyendo. Que todo objeto es un objeto para una conciencia y toda conciencia es una conciencia de un objeto. No existe conciencia sin objeto, no existe conciencia sin dualidad. Eso es lo que le llevará a algunos autores postkantianos, como el caso de Fichte, a negar que Dios pueda tener conciencia. Porque si Dios es la unidad máxima, si Dios no tiene separación con su creación, porque es lo que abarca todo, entonces Dios no tiene reflejo especular. Dios no puede especular porque no tiene espejo en el que mirarse, porque no tiene una alteridad. En el mundo no hay nada que esté alejado o que no sea producto suyo. La conciencia es siempre conciencia subjetiva que requiere de un objeto para incluso luego reflexionar sobre sí misma. Bien, entonces, esta tesis ha sido calificada, esta tesis de que no puede haber objeto sin sujeto ni sujeto sin objeto y que hay una correlación intencional entre ambos entes o polos del conocimiento, fue calificado como correlacionismo por un filósofo contemporáneo sobre el cual yo hice mi tesis doctoral, Kentin Meyasu. Kentin Meyasu pretende ir más allá justamente de esa correlación que plantea como problema evidentemente ¿qué pasó antes de que existieran los seres humanos? ¿Acaso el mundo no existía antes de que hubiera un sujeto que lo contemplara? ¿Qué hay de aquellos fenómenos que no eran fenómeno para ningún sujeto perceptivo, ¿no? Que eran en un sentido por lo menos histórico o arqueológico no menos? Pone el ejemplo evidentemente del Big Bang. Si todo objeto requiere un sujeto para su contemplación, ¿cuál era el sujeto que estaba allí mirando al Big Bang mientras este se producía? Salvo que estemos en un contexto de argumentación teológica donde Dios es el que va contemplando y diciendo que es buena o mala su creación, no se puede hablar en ese momento puntual, refiriéndonos a ese archifósil como un archifósil determinado subjetualmente. Vale. Entonces, estábamos con Wittgenstein, perdón. Wittgenstein lo que hace es intentar, o todos los conductistas, dinamitar este asunto, ¿bien? Quedándose con el polo puramente conductual de la conciencia.
en las investigaciones filosóficas no se habla ya del sentido, que sería un pensamiento, o que sería un imaginario, que sería algún tipo de entidad compartida entre los hablantes, sino que se habla pura y duramente de los usos lingüísticos, cómo la gente utiliza el lenguaje. Da igual lo que... No penetres en lo que hay en la conciencia individual cuando la gente habla de posmodernidad. No se te ocurra tampoco intentar argumentar objetivamente sobre lo que ha sido la posmodernidad. No vayas ni a los referentes ni a los sentidos. Ve directamente al uso lingüístico y verás que la gente utiliza posmodernidad, por ejemplo, o posmoderno en la acepción mainstream actual, como similar a ininteligible, oscuro, pedante. ¿Bien? El verdadero uso del término posmodernidad no es el uso académico, sino que es el uso dado por los usuarios del lenguaje, en este caso los usuarios de a pie de calle. ¿Bien? El lenguaje no se define por su relación con un mundo posible desde un punto de vista lógico, tampoco con el mundo real de las cosas, sino directamente el lenguaje funciona como un juego. Funciona como un juego con unas determinadas reglas donde cada uno tiene que hacerse comprender por los demás, las reglas son compartidas y eso es lo que permite que haya significado. No es que uno relacione su mente la palabra externa con la palabra interna, con el mentalés en el que uno supuestamente está pensando, sino que todo lenguaje, por su propio carácter, es un lenguaje público. Este es el famoso argumento de Wittgenstein contra la posibilidad de un lenguaje privado. No hay lenguaje privado porque en el interior de la conciencia, si no hay un tercero que nos esté sancionando, que es la sociedad, que nos esté sancionando lo que es correcto o incorrecto, en nuestra mente no hay diferencia entre lo aparente y lo verdadero. Si yo mismo me doy mis propias definiciones en un lenguaje privado, entonces, por mucho que utilice los términos de manera equívoca, nunca sabré si los estoy utilizando bien o parece que los estoy utilizando bien. ¿Vale? Si no hay un tercero, no hay otra persona con la que comunicarme y que pueda comprenderme bien o mal, malinterpretarme o captar lo que estoy diciendo, no hay ni corrección ni incorrección. Igual que no hay corrección ni incorrección en estados fenómenos privados como son los emocionales. Yo no te puedo decir si es correcto o incorrecto, verdadero o falso, el juicio que tú puedes emitir de estoy sufriendo mucho. Por mucho que te hagan resonancias, hay un análisis, lo que sea, hay una cierta autonomía de lo psíquico, hay una cierta autoridad de la primera persona sobre sus estados privados cognitivos que no se puede reducir a lo material. Vale. Y esa es en parte la crítica al conductismo y su confirmación. Como no se puede penetrar más allá de la conducta, una de dos: o planteamos que hay un mundo paralelo de estados mentales sobre los cuales no se puede penetrar, sobre los cuales ni siquiera se puede hablar de una gramática o una sintaxis del pensamiento, o se elimina, uno se olvida por completo de eso y se fija en cómo se comportan los seres humanos sin postular entidades metafísicas trascendentes. ¿Se entiende, no? Vale. Y una vez dicho esto, podemos ya penetrar directamente en el tema del día de hoy, que es la cuestión del oído. Bien, la lectura que hemos ofrecido como clase, para la clase práctica, que finalmente no se va a celebrar por el malentendido que es simplemente cómo funcionan ahora mismo las clases con el asunto del COVID. La lectura que hemos planteado es la de Mark Evan Bonds, La música como pensamiento. No sé cuántos de ustedes han leído el texto que teníamos ofrecido inicialmente, por lo menos, y que podéis leer de todas formas voluntariamente o por vuestra cuenta, pero yo voy aquí a intentar exponerlo brevemente de qué trata ese texto, porque me parece un texto muy claro que trata un periodo histórico crucial en la transformación del concepto de escucha. Bien, el libro de Mark Evan Bonds, La música como pensamiento, trata principalmente de cómo a finales del siglo XVIII, coincidiendo con el auge de Beethoven, el género sinfónico se convierte en el género rey en la música occidental, europea. Y cómo eso tiene que ver con una transformación del concepto de escucha. Bonds no lo señala, pero aquí yo lo amplío, que es la consolidación del género sinfónico, por encima, por ejemplo, del género operístico, o del género de cámara. Tiene que ver, es de alguna forma la consumación del debate que se produce en Francia entre
los que creen que la música es un lenguaje de los sentimientos, frente a los que creen que la música puede ser sometida a reglas racionales de tipo matemático. Lo que podríamos resumir como el debate entre Rameau y Rousseau. Rameau es el famoso compositor francés, teórico de la música, que continúa con las tesis de Zarlino y que posteriormente se van a encarnar en autores como Hanslick, Helmholtz, todo lo que va a ser el positivismo en el siglo XIX. Bien, son autores que entienden que las matemáticas tienen unas reglas, la música tiene unas reglas matemáticas que ya estaban más o menos intuidas, aunque fuera bajo una terminología mística, en los pitagóricos, y que se puede sistematizar todavía más con los dos modos, el modo mayor y el modo menor, y las tres grandes relaciones, la de tercera, quinta y octava, ¿no? Con el problema que se plantea constantemente de si el modo mayor o el menor son reductibles entre sí o son dos modos que se pueden postular casi a la manera del bien y el mal, ¿no? Como si fueran dos realidades maniqueas que vienen dadas desde el origen de los tiempos, como la luz y la oscuridad. Y esa es la equiparación que, por cierto, casi todos los positivistas, por muy cientificistas que se ofrezcan, van a hacer. Todos los positivistas, ya ustedes lo saben porque lo han estudiado, por ejemplo Hanslick en Lo bello en la música, van a identificar el modo mayor con los estados positivos de entusiasmo, alegría, etcétera, y el modo menor con el pesimismo, la depresión, etcétera. Y a día de hoy todavía hay divulgadores y vulgarizadores musicales, como el caso de Jaime Altozano, que hacen interpretaciones delirantes de piezas de música pop acudiendo a estos esquemas matematizantes presuntamente herederos de alguna forma del pitagorismo. Bien, entonces el género sinfónico tiene un auge a finales del siglo XVIII por la coincidencia de varios fenómenos. En primer lugar, el triunfo de los matematizantes frente a los emotivistas, podríamos decir, combinado con la Revolución Francesa y con la filosofía del liderismo alemán. Vamos a ir paso por paso, no se preocupen. El debate entre Rameau y Rousseau es un debate sobre si que se presenta inicialmente como un debate de si es mejor la música francesa o la italiana, ¿no? La música francesa se identifica con la música orquestal frente a la música italiana, que sería la ópera principalmente, o los primeros comienzos de la ópera, la música vocal, ¿no? Los defensores de la música como una gramática de la emoción, evidentemente, consideran que no hay mejor instrumento expresivo que la voz humana, que ratifica y llena esa expresión de sentidos semánticos, de frases, de proposiciones que no están sometidas a reglas matemáticas, ¿bien? Y que cobran su carácter expresivo y emotivo justamente por aquello de lo que están hablando. Frente a esa defensa de la ópera o de la música vocal en un sentido muy amplio del término, tenemos la defensa de la música orquestal por parte de Rameau y de su entorno, identificada con la música francesa, Lully, todos estos autores, que consideran que es posible, insisto, dar unas reglas que pueden ser seguidas y que dándole más énfasis o importancia a la armonía frente a la melodía. Podríamos decir que así de sencillo o de bruto se plantea el asunto. El género sinfónico es un género curioso que no había tenido mucho éxito previo a la Revolución Francesa por los gastos excesivos de personal que requiere ejecutar una pieza sinfónica. Las grandes orquestas musicales financiadas estatalmente surgen a raíz de las revoluciones burguesas, en donde la decadencia del concepto de mecenazgo aristocrático, nobiliario, es sustituido por la idea de la cultura como patrimonio común de la humanidad o del pueblo o del Estado o de la nación, que debe ser financiado públicamente. Es en ese contexto donde, haya financiación pública o no, pues emergen al espacio público un montón de individuos pertenecientes a la clase media que no tienen un palacio donde contratar a un maestro de cámara, ¿no? Ni pueden mantener como mantenían los maestros, los contratadores de Händel o de Haydn, un montonazo de músicos
en la nómina mensual. Es la gran época donde se abren pues las salas de concierto y donde este público, que está además ayuno, tiene ganas, hambre de reconocimiento nacional, pues empieza a ver en estas composiciones, las sinfónicas, una serie de sentidos que, si bien no están expresados verbalmente, se pueden intuir o reconstruir. Bien, pues la famosa identificación que se suele hacer siempre, ¿no?, ya desde el propio título, pues de la tercera sinfonía con Napoleón, la heroica, y la sexta con los motivos pastorales, ¿no? Evidentemente ahí ya se ponen las bases de lo que va a ser los leitmotivs, la idea de que ciertos instrumentos o ciertos sonidos están asociados a determinados individuos o alegorías o metáforas de carácter sonoro, de tal forma que el público debe ser lo bastante inteligente como para reconocerlos y asociarlos a realidades extra musicales. ¿De acuerdo? Claro, esto no podría haber sido posible sin esta triple combinación de Revolución Francesa, el aspecto social que acabamos de comentar, la decadencia del viejo concepto de mecenazgo, el auge del público de masas, las tensiones siempre permanentes entre la genialidad creativa y el venderse al público. O sea, realmente hay un momento en el que ya el autor está solo ante la multitud. Y por último, la revolución filosófica del idealismo alemán. Revolución filosófica del idealismo alemán, que comienza evidentemente con Kant. La crítica del juicio, Kant se plantea, como van a hacer a continuación todos los filósofos alemanes, la cuestión de la jerarquía de las artes, poniendo a la música en un estado bastante precario y subartístico prácticamente por su falta de contenido semántico. La música, cuando no está acompañada de poesía, cuando no es música vocal, sino puramente orquestal, lo que no se puede considerar ni siquiera arte, porque es un mero juego de las facultades sin objeto. El hecho de que esto, que para Kant era algo despreciable, o que convertía la música en una arte inferior a la poesía, a la arquitectura o la escultura, que tenía por un componente referencial, va a ser lo que más aprecien a partir de ahí en adelante el resto de filósofos. Ya en Schelling y también en Hegel, la música queda puesta en un lugar preferencial en la ordenación de las 5 artes, que posteriormente se van a convertir en 6. Los idealistas alemanes no consideraban la danza como una de las bellas artes, situaban en la jerarquía de la siguiente forma: arquitectura, escultura, pintura, música y poesía. Esto en Hegel está justificado bajo la doctrina del desarrollo reflexivo del espíritu. Esto sería muy largo de contar en sus detalles, pero brevemente lo que podríamos decir, y ustedes ya lo conocen porque se lo han explicado en otras asignaturas, es que en Hegel el espíritu se desarrolla históricamente por medio de su enajenación y reconciliación o regreso a casa. Enajenación que pasa por estadios de máxima vastedad o corporeidad para posteriormente irse sublimando, accediendo a aquellos aspectos más puramente espirituales y liberados de lo carnal. Entonces tiene todo el sentido del mundo que la primera de las artes, la más vasta, la primera exteriorización o enajenación del espíritu desde el punto de vista artístico, sea la arquitectura, porque la arquitectura es una forma artística que ni siquiera representa al cuerpo humano, que no tiene ni siquiera función simbólica, sino que es un mero estar ahí. Es un espacio que puede ser habitado, pero que per se es tan indómito o tan natural o tan salvaje como puede serlo un bosque, una caverna o una selva. De hecho, en buena medida, será a partir de Hegel en adelante que se planteará la tesis de el origen de todas las artes en la cueva primitiva. Hegel más bien identifica el periodo arquitectónico con Egipto frente al periodo escultórico, que estaría representado por Grecia. No es Grecia la que lleva la escultura a su máxima expresión como arte de lo bello, de lo armónico, de lo que cumple o no el canon de Policleto,
y que tiene como objetivo representar la belleza anímica en su expresión corporal o conductual. Del 3D escultórico se pasa rápidamente al 2D pictórico, que Hegel identifica con las pinturas romanas, luego más adelante también la pintura ya hace un salto, siempre es muy típico de Hegel, saltarse el medievo, ¿no? Lo romano y posteriormente lo renacentista. A continuación del Renacimiento vendría el Barroco con el gran auge de la música en Alemania. Y por último, la poesía convertida en narrativa o en novela, con la recepción en el contexto británico y alemán del Quijote de Cervantes, pero podemos decir también al revés, del Cervantes del Quijote, porque esto es, aquí el autor y la obra se coimplican a un nivel tan grande que no es posible establecer esa diferenciación. Bien, entonces, la música empieza a ser muy apreciada en Hegel, y no digamos ya en Schopenhauer, del cual hablaremos un poquito más en la clase sobre la expresión, precisamente por ese carácter inmaterial que tiene. Ahora bien, le falta por lo menos en Kant, aunque eso va a ser considerado precisamente un punto a favor en Schopenhauer, le falta ese contenido semántico. Contenido semántico que ha de proyectar el público. Debe ser el público el que, por medio de una escucha atenta y activa, proyecte e interprete un contenido que, visto desde el punto de vista meramente sonoro, es un juego de formas. Es una libre modulación de lo sonoro. Vale. Entonces, ya tenemos más o menos todos los tres elementos centrales que llevan a plantear la posibilidad de que la escucha sea una forma de pensamiento, y falta simplemente el concepto de genio. Concepto de genio que es desarrollado sobre todo en el campo musical por Eta Hoffmann. Eta Hoffmann, nosotros lo llamamos así, ¿no? E.T. Hoffmann, E.T.A. Hoffmann. Es más rápido decir Eta Hoffmann, ¿no? Eta Hoffmann, el famoso autor de cuentos para infantiles, para niños, cuyas obras completas tengo por aquí y podría enseñar, pero mejor no voy a levantarme de esta silla. Es conocido sobre todo en el campo musical por su famosa reseña de la Quinta Sinfonía de Beethoven, donde establece por primera vez, bueno, ya venía de antemano más o menos sugerido, pero es con Eta Hoffmann donde queda claramente establecido el podio de la música alemana. Los tres primeros puestos, la tier list de la música alemana, donde están en tercer lugar Haydn, en segundo lugar Mozart y arriba, en primer puesto, Beethoven. Haydn sería la expresión perfecta del virtuoso, del mañoso, del autor prolífico, no muy intenso en sus creaciones, pero sí muy extenso en la amplitud de su corpus sinfónico y de todo tipo, ¿no? Frente al virtuosismo sin contenido de Haydn, en Mozart tendríamos lo sobrenatural, ¿no? Es decir, el monstruo de la naturaleza, lo irrepetible, justamente, ¿no? Aquello que va más allá incluso del estilo y es capaz de derramarse en múltiples géneros, formas, con el aspecto, digamos, negativo, si se quiere, de no haber encontrado una encarnación concreta en la forma musical reina, a partir de entonces, que es la sinfonía, ¿no? De Mozart se suelen recordar, pues sí, lo que toque, las óperas, yo creo principalmente las óperas, ¿no? Es finalmente Beethoven quien da con el género musical autónomo, que es la sinfonía. La sinfonía es el género musical autónomo y total, donde, prescindiendo de la poesía que está todavía en la ópera, eleva la música a concepto. Bien. Además, haciendo uso de una forma, la forma sonata, que tiene una estructura exactamente idéntica a la estructura del despliegue dialéctico del espíritu. Porque igual que en el despliegue dialéctico del espíritu está una tesis, una antítesis y una síntesis, en la forma sonata tenemos una presentación, un desarrollo y una reexposición. Bien, una recapitulación, que es lo que para Hegel hace el espíritu absoluto al final de los tiempos. Vale. Entonces, ya están dados aquí
las condiciones para que la escucha no sea simplemente una recepción pasiva de algo que está allá afuera, sino que se entiende como un ejercicio activo por parte del espectador que debe dotar de sentido, debe ver esos leitmotivs, debe dotar de sentido semántico aquello que se le ofrece, abriéndose a un nuevo campo perceptivo y tomando la música como un objeto de desafío. No solamente como algo que agrada, que puede ser bonito, sino que además alcanza el grado de sublimidad. Y el concepto aquí, ya digo, estético crucial es este de lo sublime, que no es simplemente un juego de las facultades, sino que muestra a las claras la ruptura entre sensibilidad y razón. Esa es la diferencia fundamental entre lo bello y lo sublime en Kant. Lo bello es el libre juego de las facultades, especialmente del entendimiento con la sensibilidad, mientras que lo sublime lo que muestra es un corte taxativo entre la razón y la sensibilidad. Corte taxativo donde mejor se va a expresar que justamente en una forma sonora que carece de palabra, que carece de logos, aparentemente, pero que en el fondo revela un logos todavía más íntimo, todavía más sublime, todavía más alejado. Algo que es tan sublime que ni siquiera se puede expresar. Frente, pues por supuesto, a la coña marinera que tienen siempre todos los compositores de ópera, ¿no? O sea, para mí la ópera, no sé ustedes cómo lo verán, para mí la ópera me parece el género irónico por excelencia, en el que se muestra justamente cómo en la polifonía de voces, pues todo está bien, ¿no? Todo está bien hecho, todo está correcto, cada quien habla su puta locura, al final todos terminan rimando lo que dicen unos con otros, cada loco con su locura contribuye a la gran armonía o desarmonía del mundo. Bien. Vale, pues esto es lo que toca por el texto fundamental que íbamos a comentar, que es este de Mark Evan Bonds, La música como pensamiento, que ya les he expuesto en estos minutos que llevamos ya de clase. Antes de entrar en algunas cosas que ya digo que voy a recapitular de clases previas y que es lo central de la exposición de hoy, no quisiera dejar de hacer un breve interludio, este es un tema muy musical, un breve interludio de actualidad. Yo creo que es muy interesante, no podemos dejar pasar la oportunidad de comentar a un público compuesto por estudiantes de filosofía y música la situación de actualidad en la que nos encontramos, donde un rapero ha sido llevado a la cárcel por un conjunto de sonidos estructurados bajo la forma de unas invectivas a la corona o a los políticos, y cómo eso a su vez ha generado otro tipo de rumor, otro tipo de ruido, un ruido social que se ha expresado visualmente de una manera espectacular a través de los medios de comunicación con la quema de contenedores, y cómo en la protesta social hay también un entrecruzamiento entre estos dos géneros o especies sensibles, que son lo audible y lo visible. Para abordar este asunto, para hacer este interludio de actualidad, yo creo que sería interesante comenzar con la frase de Sigmund Freud de que hay 3 profesiones que resultan imposibles porque requieren de la cooperación ajena. Esas 3 actividades o profesiones son, según Sigmund Freud, gobernar, enseñar y curar, la cura psicoanalítica. Lo característico, y esto es algo que he visto comentar poco a los comentaristas de Freud, lo característico de estas 3 profesiones es que requieren de la voz y del oído, requieren de la emisión de sonido y de su recepción. La cura psicoanalítica se define tradicionalmente como una cura por la palabra. Frente al resto de terapias psicodinámicas, no digamos ya las psiquiátricas, la diferencia fundamental entre el método analítico planteado por el psicoanálisis freudiano es que no te cura a través de pastillas, no te cura a través de electroshocks, sino que te cura por medio de la exposición razonada de tus vivencias, por medio de un logos que en su misma exposición se sana a través de la transferencia y la exteriorización. Este es un ejercicio unilateral, en el que una persona habla y la otra escucha. En el psicoanálisis, por lo menos en el ortodoxo, es el paciente el que se cura a sí mismo, transfiriendo sobre el analista una serie de miedos o una serie de figuras de autoridad y de represión que
al ser verbalizadas, se cancelan a sí mismas. Hay una persona que escucha, que es el analista, y una persona que habla, que es el paciente. En el caso de la docencia, los roles se invierten. La figura de autoridad ya no es la que escucha, sino que es la que habla. Al comienzo de la crítica de la razón pura, Kant dice que la ciencia debe acercarse a la naturaleza no como un alumno, que deja hablar al profesor lo que quiera, sino como un juez, que interroga, hace preguntas y espera respuestas. El ejemplo clásico, como estamos viendo, de la escucha pasiva, no sé si muy activa, es la del alumno respecto al profesor, que como bien ha dicho Kant, pues por la propia estructura de la clase o la lectio, es una estructura unilateral. Y aquí sería interesante recuperar o reexponer, porque lo he dicho mil veces, las 3 formas canónicas de dar clase. Hay 3 y no más. Lo siento, pero al que quiera innovar pedagógicamente, esto ya está resuelto desde el siglo XIII. La lectio, donde el profesor habla y los demás escuchan. La disputatio, donde hay un conflicto entre normalmente 2 posiciones antagónicas. Y la quaestio, que es un problema abierto, donde hay un montón de opiniones, donde pueden intervenir, si se quiere, donde puede intervenir perfectamente el alumnado, para que posteriormente de la diafonía tondoxón, de la desarmonía entre las opiniones, surja algún tipo de conclusión final. Pues bien, esas son las 3 formas de clase que ha habido desde el siglo XIII hasta el día de hoy, digo. O sea, por un lado está la lectio, que es la clase magistral, la disputatio, que es la tutoría, y la quaestio, que es el seminario. Aunque como vimos en la clase que intentamos hacer de seminario el otro día, tan solo podían hablar 2 personas, con lo cual la quaestio y la disputatio tampoco se diferencian tanto entre sí. Sea como fuere, en la docencia, la figura de autoridad es la que habla, mientras que la figura receptiva o pasiva escucha. La última forma de actividad, el último tipo de actividad que es imposible, según Freud, porque requiere siempre la cooperación ajena, es el gobierno. Y el gobierno me parece interesante como una forma de gobierno, como una actividad, que requiere al mismo tiempo de la escucha y de la emisión de mensajes. Incluso podríamos diferenciar 2 funciones claramente distintas en todo gobierno, que es la función política y la función policial. La política consiste, por lo menos la política democrática, en el arte del diálogo, arte que no podría ser posible sin la escucha. Mientras que la policía no atiende a razones. La policía se caracteriza por dar órdenes, por hablar sin esperar respuesta a cambio. Y aquí es donde yo quisiera, ya digo, como modo de preludio o interludio a la actualidad, exponerles brevemente la teoría de la interpelación ideológica de Louis Althusser. Louis Althusser es un filósofo francés marxista, justamente de la corriente esta estructuralista, de la que hablamos el otro día, de la que hemos hablado hace unos minutos, que considera que la ideología no tiene que ver con una credulidad o una serie de creencias. La ideología tiene que ver con la respuesta ante una serie de mensajes. O sea, un fenómeno estrictamente sonoro. Por eso lo estoy exponiendo aquí, no por otra cosa. La ideología no es que uno suscriba determinadas creencias, sino que responda ante determinadas interpelaciones. La ideología interpela a unos individuos que en principio no tienen identidad, que se quieren ofrecer a sí mismos como carente de máscaras, pero que muestran justamente su carácter enmascarado en el momento en que reaccionan de una determinada forma u otra ante determinados mensajes. Dependiendo de cómo te comportes ante enunciados como «Viva España» o «Arriba España» o «Muera España», pues se ve como tú, que te ofrecías a ti mismo como un libre pensador que no estaba en la ideología, de hecho sí que lo estás en la ideología, y de hecho no hay mayor ideología que pretenderse situar fuera de todo el campo ideológico. La interpelación ideológica tiene un grado cero, una forma mínima, que es la interpelación estrictamente policial. Es decir, toda interpelación ideológica, en última instancia, lo que hace es categorizar al individuo, situarlo
dentro de un entramado de fuerzas o de oposiciones. Ah, vale, pues si tú reaccionas favorablemente a Arriba España es que eres un fascista, si reaccionas negativamente es que eres un liberal, si reaccionas, y así sucesivamente, ¿no? O sea, lo que tiene la ideología tiene como objetivo categorizar el campo social y en lugar de que sea un magma informe, esté estructurado o burocráticamente organizado según partidos, grupos, lobbies, lo que sea. Entonces, la forma elemental de la interpelación ideológica es la interpelación policial. Oiga, usted, identifíquese. La policía interpela en condiciones ordinarias, identificando. ¿Quién es usted? Identifíquese. Bien. Jacques Rancière, un discípulo de Louis Althusser, diferencia claramente entre lo policial, que tiene como objetivo el mantenimiento del status quo, que no sería posible, insisto, sin un reparto de lo sensible principalmente, como estamos viendo, sonoro, pero también visual, sensible, crematístico, económico, donde hay una serie de identidades preestablecidas que son las que rigen el debate, ¿no? No, tú posiciónate, ¿estás a favor o en contra de la ley trans? No, mira, es que yo, pues soy una persona que ha leído a Hegel y... No, a favor o en contra, ¿no? O sea, la función de la policía es que estés a un lado o a otro, que seas de los que encienden el fuego o de los que lo apagan, de los que están a favor de la independencia o en contra de ella, no hay tertium non datur, ¿no? Frente a lo político, que tiene como objetivo cuestionar ese reparto, romper esa partición o ese reparto de lo sensible, dando pie a que emerja la parte de lo sin parte, la parte que no tiene parte, que no participa del reparto de lo sensible. Aquí hay mucho juego de palabras, pero también yo creo que penetren más en el juego de palabras para ver el interés que tiene esto para el asunto de los sound studies, para los estudios sonoros. En este contexto, en el contexto ya no ordinario, sino revolucionario, ¿de acuerdo? En el contexto donde no opera la lógica de lo policial, que consiste en que cada quien esté en su casa y Dios en la de todos, sino en el contexto revolucionario donde lo característico es que se destruyen las identidades y se genera un nuevo partido, que es el de la parte que no tiene parte, bien, la interpretación ideológica policial ya no es identifíquese, es dispérsense, aquí no hay nada que ver. Bien, entonces, aquí es donde se ve, insisto, la relación entre escucha, voz y autoridad y, a su vez, la conjunción o el juego entre las facultades de la visión y del oído, ¿no? Dispérsese, aquí no hay nada que ver, pero te lo dicen a través de una orden que no tiene un carácter visible, que por supuesto que lo tiene porque la policía se la reconoce por la fachada que lleva, sino sonora. Y no en balde, otro de los lemas que acompañan mitológicamente a la policía es: tiene usted derecho a guardar silencio. No, es decir, el acusado es una persona que principalmente recibe órdenes y se mantiene en silencio. Y esto yo quisiera conectarlo, ya digo que la clase de hoy va a ser un poco distinta de la del otro día, conectarlo con una pieza de Roger Bernard que se llama Dominio Público. No sé si ustedes la conocen, es una pieza de teatro sonoro en la que el público se pone unos auriculares y recibe una serie de instrucciones dependiendo de las categorías en las que este público se sitúe o se encuadre. Normalmente pues tiene instrucciones del siguiente tipo: si ustedes han venido solos al espectáculo, vayan hacia la izquierda. Normalmente es un recinto cerrado. Si ustedes han venido acompañados, vayan a la derecha. Si ustedes son de Madrid, pónganse la mano sobre la cabeza. Si ustedes no han nacido en Madrid, pónganse la mano en la papada. Y así sucesivamente, ¿no? Como una especie de twister, pero un poco más complejo, que en última instancia termina planteando el problema de la responsabilidad de la gente que recibe en la cadena de mando, en este caso teatral, órdenes que puede implementar o no. Un videojuego en el que además a esto se le da un contenido todavía mucho más interesante desde el punto de vista de la teoría política o ética es The Stanley Parable. La parábola de Stanley, que alguno de ustedes habrá jugado, que es un videojuego indie en el que una persona, bueno, en modo shooter, bueno, shooter sin armas, claro, en first person view, en visión de primera persona, te despiertas en una oficina, eres un tal Stanley y una voz en off va contando tu historia.
Pero tú, como en todos los videojuegos, tienes capacidad de movimiento y de agencia. Se supone que eso es la característica distintiva de los videojuegos. Esa es la ideología del videojuego. Esa es la ideología del presente. La idea que en un contexto mega determinado, donde hay unas mecánicas completamente estipuladas, no solamente en Fortnite, sino en la vida, tú tienes libertad para elegir lo que quieres ser y por dónde quieres caminar. Ni para Dios, como se te ocurra salir del círculo del Fortnite, te palmas. Y como se te ocurra salir del círculo capitalista, o como se te ocurra no obedecer a las órdenes de la policía, tienes un marronazo encima de 3 pares de cojones. Roger Bernat, en Dominio Público, y David Redden, en Stanley Parable, plantean, insisto, la relación del individuo con la autoridad sonora. La voz en off va diciendo lo que supuestamente has de hacer, pero tú tienes libertad para irte por otro camino. Lo que la voz sonora... Entonces dice cosas del tipo: Stanley se levantó y caminó hacia la puerta. Pero tú puedes perfectamente quedarte donde estás. Y la voz sonora va construyendo un relato alternativo o desafiante respecto de lo que tú haces, mostrando como última instancia el relato se acomoda a los vencedores. Vencedores en este caso dentro de un marco muy acotado, que es el de un videojuego indie. Vale. Entonces aquí ya digo que se plantea el problema de la libertad como el problema de la obediencia o no ante una orden que tiene un componente estrictamente sonoro. Pero antes de esa decisión, la decisión de si vamos a obedecer o no a lo que nos están diciendo, hay una decisión previa, que incluso no es voluntaria, que es la decisión de si vamos a atender o escuchar al poder, a la autoridad que está emitiendo esos sonidos, ¿vale? Y aquí es donde entramos ya en... perdón por haber tardado una hora en entrar en el tema de la clase. Entramos en la diferencia que existe entre oír y escuchar, que es una diferencia parecida a la que existe en el campo visual entre ver y mirar. Lo característico de estos dos géneros de percepción sensible, que son lo visible y lo audible, es que en el lenguaje ordinario hay 2 verbos distintos para referirse a una percepción consciente y atenta o a una percepción inconsciente y desatenta. Esto es algo característico, ya digo, de la vista y del oído, que son, ya lo hemos dicho, los sentidos apotéticos por antonomasia, aquellos que captan la realidad a distancia y que por tanto no la modifican. Es cierto que los otros sentidos también tienen varios verbos que se refieren a la actividad que desempeñan o a la pasividad que desempeñan, pero no está tan marcada la diferencia como en el caso de la vista y el oído. Es cierto que en el olfato puedes hablar de la diferencia entre oler y olisquear. El oler podría ser perfectamente una forma de olfato pasivo frente al olisquear o al olfatear, que es una búsqueda activa de un determinado bien. La famosa búsqueda de con el olfato de los perros, etc. Y del mismo modo, en el campo degustativo, pues puedes hablar de la diferencia entre degustar y paladear. O en el campo de lo táctil, la diferencia entre tocar y acariciar. Pero, como ustedes ya están viendo, en todos estos verbos se introducen otros elementos, ¿no? Elementos, si se quiere, afectivos. Acariciar no es simplemente tocar con atención, es tocar con afecto. En olfatear o olisquear hay también un componente de búsqueda de búsqueda que no existe en la idea de mirar frente a ver, o en la de escuchar frente a oír. Y en el tema de la degustación y el paladeo, pues es una diferencia todavía más imperceptible, ¿no? Que no pone el acento, como digo, en la cuestión de la atención, que es la cuestión principal a la que vamos a hacer referencia hoy. En una clase que di hace un año en la Universidad de Zaragoza, hablé por extenso sobre la close reading, lo que los filólogos británicos llaman close reading, lectura cercana, sea traducción literal de esa expresión, que en realidad no refiere a una lectura que se haga pegado al texto, sino a una lectura que es pausada, atenta y minuciosa. La cuestión que yo quiero plantearles hoy, y que ya digo que he encontrado poquísima bibliografía sobre este tema, es si, igual que existe una lectura atenta o cercana, existe una escucha atenta o cercana. La tesis que yo sostuve allí en esa asignatura, en esa clase, es que la lectura por definición es siempre atenta.
no existe lectura desatenta. Si uno no está atento a lo que está leyendo, los ojos pueden pasar por encima del texto, pero no captan lo que hay en su interior. La lectura es una forma mega atenta de ver. Más allá de la mirada como captación atenta de lo que está delante de nuestros ojos, la lectura no solamente mira, sino que desentraña y atribuye sentido. Del mismo modo, cabría preguntarse si, más allá de la escucha, existe una escucha profunda o una escucha atenta que, como pretendían los idealistas alemanes, no solamente atiende a lo que está a su alrededor, sino que le atribuye sentido. Aquí, evidentemente, jugamos con la doble acepción del término sentido, o triple. Los sentidos pueden ser los cauces por los que captamos sensaciones. Y en ese sentido, sentido es similar a sensación o a sensibilidad. Pero el sentido también puede entenderse en términos geométricos como la orientación. Y como ya hemos dicho, todos los sentidos tienen un componente orientativo. La vista tiene un campo de lo visible acotado, que marca claramente el sentido en el que uno está mirando. El tacto se puede considerar, en la medida en que podemos tocar con todo nuestro cuerpo, como un sentido 360, al igual que el oído, mientras que el olfato carece de esa capacidad orientativa, y el gusto está tan pegado a nosotros que funciona más bien como un compás, como el centro de la circunferencia perceptiva. Bien, pero junto a estas dos acepciones de sentido, el sentido como canal de recepción y el sentido como orientación, podemos hablar del sentido en una acepción más metafísica. El sentido que le damos a las cosas, el valor que le damos a las cosas. Bien. Y de eso trata justamente la lectura y la escucha atenta. De no solamente orientarnos hacia un fenómeno que percibimos a través de la vista o del oído, sino dotarle a ese sentido de sentido, a ese sentido empírico, de sentido metafísico. Vale. Sobre esto ya digo que hay muy poca cosa, en realidad. Lo poco que he encontrado, por ejemplo, es Pauline Oliveros, una compositora experimental contemporánea, que acuñó el término deep listening, la escucha profunda. Si no estoy mal informado, de Pauline Oliveros hay una exposición en el Reina Sofía, o hubo hace poco una exposición en el Reina Sofía, donde se abordaba la trayectoria de esta compositora, que empezó grabando sonidos en una cisterna, donde había una reverberación tremenda de 45 segundos, o sea, el sonido tardaba 45 segundos, un eco, perdón, de 45 segundos, el sonido tardaba 45 segundos en regresar desde que se emitía, y aunque yo creo que es demasiado, a lo mejor eran 15 o lo que sea, pero vamos, 45 segundos me parece una burrada. Y ella subraya que la escucha profunda consiste en la amplitud o la extensión del campo perceptivo, ¿no? Es decir, en lugar de escuchar tan solo aquello que tiene sentido para un esquema tradicional de lo musical, abrirnos a cosas que aparentemente son inaudibles. Pues el silencio es un imposible metafísico, igual que la oscuridad total también es un imposible perceptivo desde el punto de vista visual. Siempre se oye algo, o siempre se ve algo. Incluso se habla muchísimo, por ejemplo, de si los ciegos en realidad no tienen una percepción negada total, sino que a veces pueden percibir el espectro del morado, del rojo. Sobre eso hay mucho debate, por ejemplo, en los textos de Antonio Damasio. Pues, en el fondo, Paulina Oliveros tiene mucho que ver con lo que comentó el otro día el compañero Manuel, cuando hablaba de 433 de John Cage, que es una pieza musical en la que se rompe la diferencia entre lo significativo y lo asignificativo, entre lo que tiene sentido y lo que es un sinsentido, entre aquello que contribuye informacionalmente y aquello que es puro ruido, ¿vale? Más allá de eso,
he encontrado poca cosa. Y por ese motivo el resto de la clase va a ser un poco deslavazada, va a ser, sí, eso, la recapitulación de ciertas cosas que se nos quedaban en el tintero en clases pasadas. También quisiera decir un asunto interesante para la transmisión de información por los dos canales que estamos privilegiando, la vista y el oído, y que no es un privilegio que le concedemos nosotros, sino que proviene de toda la tradición. A saber, la oralidad suele estar tradicionalmente vinculada con la repetición frente a la escritura, que suele asociarse a la originalidad. Es algo muy comentado en todas las historias de la lectura o de la escritura, que hasta que no existe la posibilidad de fijar un texto de una vez por todas, no surge la originalidad como un valor a tener en cuenta. Todos los filósofos y poetas de la antigüedad, que tenían muy próxima el fenómeno de la oralidad, no ofrecían sus teorías como fenómenos originales, sino que siempre se remitían a precedentes, a figuras de autoridad. De hecho, es prácticamente un milagro que en la tradición occidental no haya sucedido lo mismo que en la tradición oriental, donde todos los conocimientos filosóficos se atribuyen a Lao Tse, a Confucio o a Zhuangzi. Frente a lo que sucede en otras civilizaciones, donde es muy común que se privilegie, insisto, la referencia a los clásicos en lugar de defender la propia originalidad, en la tradición occidental, por el desarrollo probablemente del alfabeto, con todo lo que dijimos el otro día de Derrida, etc., se ha, por la pura fijación textual de la obra, se ha privilegiado que los autores tengan una doctrina propia, individual. Pero no obstante, ya lo hemos dicho, casi todos los filósofos han ofrecido sus doctrinas como cosas consabidas, que en todo caso se exponen con mayor meticulosidad, y eso se debe a ese estatus problemático que tiene la filosofía, que es imposible sin la escritura, sin la objetivación del conocimiento, pero que va en contra de la escritura porque quiere regresar a una condición del toma y daca en el diálogo. Entonces, la filosofía está a medio camino al final entre el impulso de originalidad y el impulso de repetición. En principio, los filósofos deberían preferir repetir una verdad a inventarse una mentira. Pero lo que la historia de la filosofía premia no es que tú digas lo mismo que dijo Platón porque era verdadero, sino que de alguna forma construyes tu sistema aunque sea falso, en que dejes por escrito algo original. Y esta asociación de la oralidad y la escritura a dos funciones distintas, la de informar o la de repetir, la de ser original o la de reconocer lo ya dicho, yo creo que depende no solamente de este elemento externo, este elemento objetual que tiene la escritura frente al carácter, si se quiere, intersubjetivo de la oralidad, sino a la cercanía o lejanía entre aparato perceptivo y aparato emisor. A ver si me explico bien. Entre oír y hablar hay muchísima menos distancia que entre leer y escribir. De hecho, uno a través de la escucha puede perfectamente mejorar su capacidad de audición. De hecho, hablar bien consiste básicamente en escucharse e irse corrigiendo mientras uno va hablando. Sin embargo, entre la lectura, uno puede ser un magnífico lector y sin embargo ser un escritor pésimo, porque la conexión entre, insisto, la recepción literaria y su exposición es tan grande que, aunque uno quiera incluso copiar algo que está escrito en el pasado, inevitablemente, por el hecho, aunque sea simplemente de ponerlo entre comillas, ya está haciendo una obra original. Aquí, evidentemente, el texto que yo les recomendaría para estas paradojas de la originalidad y la repetición es Pierre Menard, autor del Quijote. Borges imagina en ese texto mítico un autor que escribe desde cero el Quijote. No una versión paralela de las historias del Hidalgo de la Mancha. No un cuestionamiento del mito. No una versión actualizada. No una traducción al castellano moderno. No. El mismo texto. Sin embargo, incluso ese ejercicio de repetición de lo escrito sería original en la medida en que el contexto en que Pierre Menard está haciendo esa obra ya no es un contexto postmoderno o metaliterario o conceptual,
donde ese ejercicio tiene algún tipo de sentido. En el siglo XVI, simplemente copiar, cortar y pegar un texto no era considerado una obra original porque existía todavía, aunque fuera como remanente, la función del copista, ¿no? O sea, ya con la invención de la imprenta no. Pero ahí se ve claramente, cuando surge la imprenta, y por tanto ya no es necesario para el mantenimiento de los textos que estos sean copiados, el hecho de copiar un texto ya no es algo técnico, ya no es algo artesanal, es algo artístico. Yo he dicho muchas veces, esto, bueno, ya me voy repitiendo, pero es inevitable, he dicho muchas veces que el arte es artesanía más tiempo, o técnica más tiempo. ¿En qué sentido? En el sentido de que es cuando una técnica se vuelve obsoleta, cuando los remanentes de esa técnica son reconocidos como un patrimonio que nos puede enseñar algo respecto a nuestro pasado. Ejemplo. Cuando se construyó el acueducto de Segovia, ese es el ejemplo tradicional que pongo siempre, cuando se construyó el acueducto de Segovia no era una obra artística. El acueducto de Segovia era básicamente una tubería. Era un sistema que conducía agua desde el punto A al punto B. Literalmente como el sistema de cañerías actual de Madrid. Es en el contexto en que los acueductos dejan de ser una tecnología puntera para la canalización de aguas, que lo que queda de esa vieja tecnología ya no es concebida como tecnología, sino como arte, o como patrimonio. Y eso, yo incluso he llegado a acuñar la expresión obsolescencia técnica del arte. Esto está expuesto, si lo quieren echar un vistazo, en el Trap, al final del Trap, de mi libro sobre el trap, hablo de esto de la obsolescencia técnica del arte, que es aplicable al contexto actual y a todos los contextos artísticos, ¿no? Es en el momento en que un fenómeno que hasta entonces se ha considerado entretenimiento o pura técnica quede bien artístico. El ejemplo que te podemos poner en el campo justamente sonoro es en la ópera. O sea, la ópera era considerada una forma de arte vulgar o plebeya o multitudinaria, masiva, incluso demagógica. Véase, por ejemplo, la función nacionalista que tuvo el Nabucco de Verdi, hasta que la posibilidad de la grabación de la grabación y la conversión en discos de la escenificación de ese arte vuelve a cierto punto absurdo, redundante, obsoleto, seguir haciendo escenificaciones de este arte que hasta entonces era considerado un arte popular. ¿Se entiende o no se entiende por dónde va el asunto, no? Esto lo vamos a ver sobre todo cuando hablemos de la grabación. No sé si finalmente quedó como lectura obligatoria o no, o es de estas lecturas que quedan purgadas, pero en cómo se hace la música, que era el texto que teníamos ahí recomendado, David Byrne explica cómo el vibrato empieza a ser una propiedad apreciada por los oyentes de música operística cuando surge la posibilidad de grabar las arias. Hasta entonces, dice Byrne, que tiene por lo visto varios discos de las primeras grabaciones de música clásica, la forma en la que cantaban los cantantes de ópera no era muy distinta, dice él, a cómo cantan a día de hoy las popstars. Y este fenómeno que se produce, insisto, en la ópera, también se produce yo lo que más estudio sobre todo es la literatura y el cine, ¿no? Y lo audiovisual. El cine pasa a ser considerado algo más que un entretenimiento de masas cuando surge la televisión y desbanca esa tecnología que obliga a un individuo a salir de su casa, pagar una entrada, meterse en una especie de caverna platónica con un montón de individuos a ver un producto. En la televisión tienes en tu casa eso mismo o algo parecido, con lo cual hay una obsolescencia técnica de la sala de teatros donde se emite cine y por tanto el cine, que hasta entonces era algo puramente de entretenimiento técnico, pasa a convertirse en algo producido por los auteurs, por la famosa política de los autores defendida por Cahiers du Cinéma. Y eso mismo que sucedió con el cine, ustedes lo han visto con la televisión. O sea, ustedes son jóvenes, pero no tan jóvenes como para acordarse de aquella época en la que la televisión era Los Serrano. Y la televisión era, que bueno, lo que se produce ahora mismo en la televisión es todavía más asqueroso que Los Serrano.
pero cuando las series de televisión eran algo para pasar la tarde. Compárenme, a ver, la calidad no ha subido mucho, pero el aura artística que rodea la serie sí que ha cambiado muchísimo. Compárenme, aunque son igual de producto basura, Los Serrano con La Casa de Papel, ¿no? Es el contexto en que la televisión, como mecanismo técnico de entretenimiento, queda obsoleta frente a Internet, que los productos televisivos son considerados artísticos y La Casa de Papel o Breaking Bad o Juego de Tronos o The Office, lo que sea, dejan de ser mero entretenimiento para ser considerados fenómenos artísticos, la edad de oro de las series, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo lo que he dicho muchas veces es que esto pasará con los youtubers, y que ya está pasando con los youtubers. Ya no solamente algo de entretenimiento, de socialización, tiene que ver YouTube como formato de entretenimiento obsoleto frente al surgimiento de plataformas de retransmisión en directo como puede ser Twitch. Hay ciertas obras que ya van a quedar como canónicas en ese propio formato. Bien, no vamos a entrar en mucho más. Sigamos con, insisto, la recapitulación de algunos conceptos que me parecerían interesantes retomar. El primer concepto que quisiera retomar, para exponerlo con un poco más de precisión, es el de atención. Como ya hemos dicho, la atención es un elemento central de la posibilidad de una conciencia sensible. La atención se ha definido de muchas maneras, pero la definición quizás más exacta es concentración de energías psíquicas. En la época en la que más se debatió sobre la atención fue el tránsito del siglo XVIII al XIX. Ahí tenemos una serie de autores, especialmente los ideólogos franceses, que debatieron mucho sobre este tema. Los dos autores aquí fundamentales son Destutt de Tracy y Laromiguier. Laromiguier y Destutt de Tracy debatieron principalmente si la atención se debe entender como una facultad o como un estado anímico. Lo hemos dicho, y esto conecta, insisto, con el tema de fondo de la asignatura, que es las fuentes del conocimiento. Si estas fuentes de conocimiento se van a entender como disciplinas, como estados anímicos o como facultades, ¿vale? En un sentido más genérico. Me van a perdonar ustedes, pero es que lleva un día entero el pobre distribuidor de Amazon llamando a la puerta y quiero coger este paquete porque si no, no me lo van a entregar. Voy y vuelvo. Hola, Ernesto, ¿verdad? Sí. Esta mañana vine. Sí, claro, es que estaba en el trabajo y además vi luego las llamadas en el teléfono, pero es que lo tenía justo en silencio. Casualidad es que tu vecino no estaba. Tampoco estaban ya. Si no se lo hubiera dado. Ya. Bueno. Pues bien. Muchas gracias. Bueno. Pues les pido disculpas. Aquí tengo, si quieren, para hacer un unboxing. No sé si es lo más grato que podemos hacer para terminar la clase. Pero bueno, a lo que iba. La atención se debatió a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, si se iba a concebir como una facultad o un estado anímico. Las posiciones en las que se estaba debatiendo era, bueno, justamente, mira, por enseñar ya lo que tenemos aquí en plan unboxing, uno de los libros que me he comprado recientemente es este de Robin McConney, que se llama La música como concepto, que tiene una pinta bastante buena y que profundiza, por lo que he podido ver en la solapa, etcétera, en algunas de las cosas que estamos aquí comentando, ¿vale? Entonces, mientras que Laromiguier subrayaba que la atención se debe comprender como una facultad a la manera de la memoria, el intelecto, la sensibilidad, la tesis de Destutt de Tracy es que se trata de un estado anímico. Laromiguier no solamente dijo que se trataba de una facultad, sino que se trataba de la facultad primigenia. Pues sin atención no es posible conciencia, ni mente. La mente es una concentración anímica sobre fenómenos o bien sensibles, o bien intelectuales, o bien del pasado a través de la memoria, o bien del futuro a través de la imaginación, lo que sea. Pero si uno no está atento, la atención es el bajo continuo. Si lo queremos, lo bueno de hablar con gente de música es que saben de lo que se está hablando. Es el bajo continuo sobre el que se estructura todo lo demás. ¿De acuerdo? Destutt de Tracy, en lugar de concebirlo como una facultad, lo concebía como un estado anímico.
un estado anímico que acompaña, si eso el ejercicio de las facultades. No es una protofacultad, sino un medio ambiente que podría comprenderse hasta cierto punto como un filtro. Cuanto más abierto está ese filtro, mayor atención prestamos al mundo y más captación de la realidad tenemos. Esto se ha retomado sobre todo por Heidegger, evidentemente, con el concepto este de estado emocional, la Bestimmung famosa, el estado anímico. Evidentemente ya en Heidegger el Dasein no se va a comprender como un ser facultativo, sino como un puro ser ahí que se encuentra a sí mismo, lo que expuso de una manera muy brillante Manuel en la clase pasada. Se encuentra a sí mismo comprendiendo el pasado y proyectándose hacia el futuro. Ya digo que las dos tesis fundamentales están expuestas en estos dos autores. Luego hay otros autores próximos que debaten sobre esa polaridad, ¿no? Si se va a entender como un estado anímico, si se va a entender como una facultad. De estos autores contemporáneos, Reid, Condillac o Hamilton, el que más me interesa es este último, Hamilton. Hamilton vincula, que esto me parece muy interesante, el concepto de atención con el de abstracción. Atender a un objeto es, en el campo de lo sensible, pero también de lo intelectual, muy similar a abstraer del contorno. La abstracción debe entenderse como el proceso, no debe entenderse como otra cosa más que como el proceso de focalización. Bien, la atención es el punto de partida que permite, por ejemplo, discernir entre sentidos. Pues en el campo en el que nos movemos no existen sentidos claramente discernidos unos de otros. O sea, los 5 sentidos no es algo que se dé a priori y que todo el mundo tenga algo como evidente. Como he sabido, la gente que sepa más del desarrollo ontogénico del ser humano, pues podrá decirlo con más exactitud que yo, pero si no estoy mal informado, pues en el feto recién nacido, en el niño recién nacido, hay una fusión entre todos los sentidos donde ninguno de ellos está muy desarrollado y pueden producirse fenómenos sinestésicos donde pues los sonidos huelan o los tactos sepan, Dios sabrá, ¿no? Y esto es algo que no solamente le sucede a los niños pequeños, sino que sigue funcionando como metáfora en el presente, ¿no? Siempre decimos, yo he llegado a decir en ocasiones, o sea, uno intuye a qué puede saber algo por su olor, o a qué tacto puede tener algo por su vista, ¿bien? Y así sucesivamente. Entonces, es por medio de la atención que uno puede abstraer de ciertos sentidos quedándose con tan solo ciertos fenómenos, ¿no? Entonces, la diferenciación entre sentidos surge justamente de esa atención que puede concebirse más genéricamente como capacidad abstractiva. Pues en el día a día lo que tenemos es una coordinación de todos los sentidos que se ve sobre todo en la relación que hay entre oído y vista, que es, ya digo, el que más nos interesa. La vista tiene es un sentido orientativo que además nos permite diferenciar lo que ¿no? Es como una especie de compás, si se quiere, el delante, detrás, izquierda, derecha, que tiene esta limitación de que que tiene un rango muy limitado de visión, o sea, de percepción, frente al oído que tiene un carácter 360. Lo que hace que el sentido del oído esté más vinculado con la supervivencia que el de la vista, ¿no? El sentido del oído está más relacionado con la escucha de los sonidos amenazadores o de los sonidos de presas a las que se va a cazar. Y lo primero que se produce cuando hay un sonido inusual en una sala es un giro de los rostros, ¿no? Para buscar esa coincidencia entre lo visual y lo sonoro. Y aquí podríamos plantear nuevamente un tema que dejamos apuntado en la clase pasada, que es el ut pictura poiesis de Horacio, ¿no? La relación que existe entre la pintura como paradigma de las artes simultáneas y la poesía como paradigma de las artes sucesivas. Una distinción
que en el Renacimiento tendrá su máxima encarnación en la obra de Lessing, quien asociará cada clase de forma artística a un sentido concreto. Y así hablará de las artes simultáneas como aquellas que se perciben por la vista frente a las artes sucesivas que se perciben por el oído. Lo hablamos en la clase pasada, lo recordamos aquí. Tres artes simultáneas o visuales: arquitectura, escultura y pintura, y 3 sucesivas o sonoras: poesía, danza, música. ¿Vale? Claro, lo que se plantea a partir del surgimiento del cine es la posibilidad de que el pictura poiesis, la coordinación entre el sonido y la vista, sea algo más que pura metáfora. La idea de Horacio es que la pintura es poesía muda y la poesía es pintura cantante o habladora. Con el cine sonoro surge la posibilidad de una forma de arte total que coordina lo simultáneo con lo sucesivo, lo sonoro con lo visual. Y los videojuegos van más allá, incorporando el elemento participativo, el toma y daca dialéctico o dialógico, en el que uno no solamente recibe, sino también emite, planteando todos los temas que, como ven, hemos esbozado al comienzo, sobre todo en el interludio de actualidad, sobre cuál es el grado de libertad en este toma y daca perceptivo que simulan los videojuegos. ¿Vale? Otro concepto que quería abordar es el de lo sensible. La diferencia entre lo sensible y lo inteligible, diferencia que habíamos presupuesto pero que no habíamos terminado de fundamentar o explicar cuando hablamos en la clase primera sobre el empirismo radical, etc. Desde Aristóteles en adelante se habla de 3 tipos de sensibles: los sensibles perceptibles por un solo sentido, como pueden ser pues los sonidos, los colores, los tonos, lo que toque, lo amargo, lo dulce, lo áspero, lo suave. Y junto con esos sentidos perceptibles por un solo sentido están los sensibles perceptivos o perceptibles por cualquier sentido. Esos son los llamados sensibles comunes. Sensibles comunes que Aristóteles define de una manera curiosa, metiendo dentro de esa categoría conceptos como el de tamaño, que pueden percibirse al mismo tiempo por la vista y el oído. Junto con estos 2 tipos de percepción directa, la común y la singular, tenemos la percepción sensible indirecta. Por ejemplo, para Aristóteles, la sustancia es perceptible por los sentidos, pero no directa sino indirectamente. Aquí, claro, al final Aristóteles lo que está haciendo es poniendo sobre la mesa la problemática de si el concepto de sustancia es un concepto dado empíricamente o reconstruido intelectualmente. ¿En qué consiste ese carácter indirecto, la percepción de la sustancia? Habrá algunos que piensen que es que la sustancia se percibe por medio de un esquema temporal, como pensaba Kant, de tal forma que la sustancia no es otra cosa que la permanencia en el tiempo. Cuando vemos una cosa que permanece en el tiempo, indirectamente presuponemos que hay una sustancia detrás. Igual que cuando vemos que un ser humano emite sonidos articulados verbalmente, pensamos que hay una conciencia detrás. Sea como fuere, una de las formas de es a partir de esa distinción tripartita de donde surgen esa triple distinción, esa triple disciplina, que es la gnoseología por un lado, la fenomenología por otro y la estética por otro. La fenomenología y la estética aparentemente se ocupan de lo dado. ¿Pero qué es exactamente lo dado? Lo dado se puede entender como los datos empíricos
tal y como se ofrecen en la receptividad pasiva. Y esta es evidentemente la posición kantiana, ¿no? Donde las intuiciones son todo desordenado que se va estructurando conforme al espacio, el tiempo y las categorías. Pero también hay otras teorías filosóficas que consideran que lo dado no es un caos, sino que ya viene estructurado de una determinada forma. Esta es la teoría, evidentemente, de Bergson, por ejemplo, o de Husserl, donde la fenomenología tiene como objetivo estudiar lo dado, no partir de ninguna preconcepción de la cosa, sino entregarse a las cosas mismas. Y aquí es donde se ve la relación mucho más estrecha de lo que piensan muchos expertos entre Husserl y Heidegger. Husserl y Heidegger utilizan la misma expresión, fenomenología, aparentemente para referirse a cosas muy distintas, pero en realidad no lo son tanto, pues en ambos casos se entiende por fenomenología una entrega al fenómeno puro y duro, a la cosa misma, sin cortapisas, prejuicios, prólogos metodológicos. En el prólogo a la fenomenología del espíritu, Hegel critica a aquellos filósofos que entienden que la filosofía es un prólogo a la ciencia. Es un texto curiosísimo ese prólogo, porque lo que hace es cuestionar la propia idea de prólogo, ¿no? ¿Qué sentido tiene si la filosofía es un prólogo al conocimiento o a la ciencia, hacer un prólogo al prólogo? Y la respuesta es esa. Es que en realidad la filosofía ya ha comenzado. La filosofía no es proemial, la filosofía no es un método que luego se va a aplicar, no es una enseñanza a nadar previa al estar en el agua misma. La tesis de Hegel es que ya siempre estamos filosofando, que ya siempre estamos metidos en el agua braceando, que el objetivo de la filosofía es elevar el presente a concepto. En ese sentido, la fenomenología, que se ocupa de los fenómenos, husserliana, no es muy distinta de la hegeliana, ya digo, porque es un entregarse a lo dado, que en el caso de Husserl es los fenómenos internos de la conciencia, mientras que en Hegel serán los fenómenos históricos colectivos de carácter histórico. Pero no es muy... Aunque el punto de partida puede ser distinto, el método, que es despreocuparse del método y entregarse a la cosa misma, es exactamente el mismo. Aquí quisiera subrayar, bueno, de dónde viene el concepto de fenómeno, cómo está eso emparentado con la idea de imaginación, pero bueno, ya se lo pueden imaginar por algunos apuntes o esbozos que en fin, que hayan tenido de otras clases, ¿no? En fin, os habrán explicado, supongo, en otras clases, cómo el concepto de fenómeno y el de fantasía provienen de la misma raíz etimológica, Phainestein, que significa aparecer en griego. Fantasía es un término utilizado por Aristóteles para referirse a la facultad que reconstruye las especies sensibles y las proyecta hacia el futuro, frente a la memoria que bebe del pasado y queda fijada a experiencias sensibles realmente habidas o tenidas. El término fantasía es reconstruido en la época medieval o traducido al latín como imaginatio, la facultad de creación de imágenes que se van a proyectar hacia el futuro. Y eso se va a retomar en Kant bajo la idea de que las intuiciones sensibles, perceptibles a través de los sentidos, se sintetizan con el entendimiento, con los conceptos y las categorías intelectuales a través de la imaginación. Imaginación trascendental que tiene como objetivo temporalizar los conceptos del intelecto, convertir un concepto del entendimiento, como puede ser la sensibilidad, en el esquema de la permanencia en el tiempo. ¿Cómo sabemos que tenemos una sustancia delante? Porque permanece en el tiempo, y aplicamos un esquema que no es sino la temporalización de una categoría proveniente del intelecto. El término fenomenología fue acuñado por Johann Heinrich Lambert en el prefacio al Nuevo Órgano, al Neues Organon, una obra del año 1764, donde se plantea 4 preguntas, la última de las cuales es la siguiente: ¿existen fantasmas que, fascinando los ojos de la inteligencia, le impiden a uno percibir la verdad? La fenomenología tiene como objetivo responder a esta pregunta, demarcando lo aparente de lo verdadero. Es una teoría de la apariencia, fundamento de todo saber empírico. Lo curioso de Lambert es que acuña el concepto de fenomenología
apenas una década después de que Baumgarten, otro leibniziano-wolfiano, acuña el concepto de estética. Son dos conceptos dieciochescos que parece que nos acompañan desde el origen de los tiempos, pero en realidad no es así. Claro, la estética, en Baumgarten, esto lo he explicado 1000 veces, se entiende como gnoseología inferior, como una teoría del conocimiento sensible, frente a la gnoseología superior, que podría identificarse perfectamente con la fenomenología, ya lo estamos diciendo aquí, que se ocupa de lo intelectual. Bien. Todo queda muy clarito, pero también un poco confundido en la obra kantiana, tanto en el Kant precrítico como en el Kant poscrítico. En el Kant precrítico tenemos obras como Principios metafísicos de la ciencia natural, donde Kant considera que la fenomenología tiene dos acepciones. La fenomenología empírica se ocupa de examinar la forma en la que el movimiento o el reposo de la materia se presenta ante la conciencia, frente a la fenomenología general, que tiene como objetivo marcar la diferencia entre lo intelectual y lo sensible. Esto es el Kant precrítico, evidentemente, que sigue preso de esa idea racionalista, leibniziano-wolfiana, de que hay un corte entre lo intelectual y lo sensible, entre la gnoseología inferior y la superior, entre la estética y la fenomenología. Lo que va a afirmar, por supuesto, el Kant precrítico, y con él todos los filósofos posteriores, es que no existe ese corte, que es un corte accesorio, arbitrario, que tan sensibles son las categorías como inteligibles las sensaciones. Por lo menos tal y como aparece en la experiencia sensible, que ambas fuentes de conocimiento se unifican en la categoría maestra de la experiencia. Bien. El Kant poscrítico utilizará el término fenomenología como para referirse a la disciplina que trata sobre el tránsito de lo fenoménico a lo lógico. Esto ya digo que en Kant está más bien apuntado, donde está claramente desarrollado ya en Fichte, quien considera que junto a la doctrina de la ciencia que deriva el mundo a partir del yo, puede haber una fenomenología que intenta derivar el yo a partir del mundo, partiendo del fenómeno en lugar de partir del noumeno de subjetivo. En Hegel, la fenomenología se entiende como una historia de la conciencia individual que al mismo tiempo es una biografía del espíritu colectivo, una historia de la cultura que es al mismo tiempo una biografía de la formación de cada individuo. Cada individuo atraviesa en su formación individual los pasos por los que ha ido el espíritu subjetivo primero, luego objetivo y posteriormente absoluto, con el arte como un elemento central de esa última forma espiritual, del espíritu así llamado absoluto. Y yo creo que con esto podemos cerrar la clase de hoy, aunque haya sido una clase un poco más breve. Ya digo que tenía aquí más cosas que podía explicar, pues por ejemplo, la doctrina de los sense data. Frente a aquellos autores que creen que el objeto se da inmediatamente en los sentidos, pues hay algunos teóricos, sobre todo desde comienzo de siglo, Russell de alguna forma aceptó eso, que creen que lo que percibimos son datos de los sentidos que detrás de los cuales está la cosa misma. Bien. Una de las críticas más potentes que se han hecho contra esta doctrina, que cree que no conocemos las cosas en sí mismas, sino solamente datos de los sentidos, una tesis de alguna forma también kantiana, proviene de Austin. Austin tiene un texto que se llama Sense and Sensibilia, sentido y sensibilidad, podríamos traducirlo, donde critica el concepto restrictivo que tienen algunos de percibir. Cuando hablamos de percepción, hablamos de fenómenos muy ricos y variados, que no pueden resumirse tan solo en el par dicotómico sensibilidad-intelecto. No es lo mismo percibir un árbol que percibir una emoción, que percibir una imagen a través de una pantalla, que percibir un arco iris, lo que sea, ¿no? O sea, hay muchas formas de ser dado a la conciencia y no se resuelven ni se sintetizan tan solo en ese par dicotómico. Podríamos, ya digo, hablar ad infinitum de la percepción, de la apercepción como conciencia, de las cualidades primarias, secundarias,
la cualidad como diferencia esencial, la cualidad como modificación de las cosas, lo que sea. El intento de superación por parte de todos los formalistas y positivistas de la distinción cualidades primarias, cualidades secundarias, la hemos mencionado, Charlino, Hanslick, Rameau y compañía, que quieren reducir las cualidades secundarias de la música o del audible, de lo sonoro, a cualidades primarias de carácter matemático. Pero yo creo que ya hemos hablado de esto en varias ocasiones, lo hemos mencionado muchas veces. Podemos también hablar del concepto de especie. Aquí tengo un montón de notas sobre estos asuntos, pues como la especie. Claro, el concepto de especie es un concepto además muy, muy interesante y sugestivo, ¿no? Por su doble acepción, la acepción, o triple ya incluso, la acepción ontológica, donde la especie es una taxonomía inferior al género, la especie es el concepto mínimo antes, más allá del cual tan solo está la pluralidad de los objetos caídos bajo esa demarcación conceptual. Es lo máximamente determinado en la especie. Frente al género, por ejemplo, Homo, la especie Homo sapiens sapiens es lo máximamente determinado, más allá de lo cual tan solo están los individuos caídos bajo esa determinación conceptual. Y sobre todo la especie se diferencia del género porque tiene esa diferencia, ¿no? Esa diferencia más allá de la cual ya tan solo puedes atender a cuestiones accidentales, ¿no? Ya que los Homo sapiens sapiens sean rubios, con ojos azules, altos, bajos, es algo accidental que no tiene que ver con la esencia que queda agotada en la especie. Pero junto con ese concepto de especie está el concepto de especie perceptivo, la especie sensible y la especie inteligible de los escolásticos. Especie, como su propio nombre indica, está emparentado etimológicamente con espectador, espectáculo, espejo. Es lo visible, ¿no? Entonces, las especies frente a los géneros son visibles. Esto es importantísimo, claro. Tú ves individuos concretos que pertenecen a una especie y si abstraes, si prestas atención, verás aquello que hay común en ellos. Frente al género, que el género es una categoría tan abstracta que ya va más allá de lo sensible, si se quiere. Ahí sí que se ve la conexión entre esas dos acepciones del término especie. La especie como categoría ontológica o incluso biológica, y la especie como categoría no zoológica, que refiere a las imágenes que los construimos en la mente de los objetos que vemos en el día a día. Poco más que comentar, ya digo. Podríamos, estos temas dan mucho de sí, pero no habiendo yo prácticamente encontrado, por desgracia, bibliografía específica sobre el sentido que aquí nos interesaba, que era el del oído, pues no nos queda otra cosa que terminar la clase con in medias res, o todavía con mucho trabajo de investigación que realizar, evidentemente. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta que formular o que plantear? A mí me gustaría comentar un detalle que creo que podría ser interesante, porque sobre precisamente el oído, porque yo creo que el giro lingüístico de Heidegger después del viraje se puede interpretar de alguna forma también como un giro auditivo, porque si anteriormente el ser se determinaba a partir de la existencia estática del Dasein, ¿no? y se expresaba por medio del pensamiento y del lenguaje, ahí lo que pasará a ser considerado como el ser es el ámbito mismo de habitar del Dasein, el propio lenguaje en el que está inmerso, y no el Dasein como señor del lenguaje, sino como un pastor que está inmerso en ese lenguaje, y en ese lenguaje es donde escucha el ser. Entonces el ver, el ser, el conocer es también una forma de escuchar. Sí, está muy bien visto, sí. Y además, claro, toda la crítica de la metafísica de la presencia va por esa línea, ¿no? De criticar el concepto previamente dado de la verdad como el desvelamiento. Sí, está muy bien visto. Aunque, claro, en Heidegger pues todavía siguen estas metáforas, ¿no? El clavo del bosque, ¿no? El clavo del bosque pues es un espacio abierto a la vista, ¿no? Y aunque sí que es cierto que al final
Heidegger subraya pues un poco la pasividad y la receptividad respecto del ser, las dos lecturas son completamente posibles, ¿no? Es decir, la crítica derridiana de que al fin y al cabo Heidegger pertenece y participa de la metafísica de la presencia, y la observación que tú has hecho, que es muy interesante, de que efectivamente, como se concede tanta importancia al lenguaje como casa del ser y al Dasein como su pastor, pues además se vuelve a jugar con estos elementos de la orden y el deber o la escucha, ¿no? Porque, claro, el pastor pastorea por medio de órdenes principalmente sonoras, ¿no? Si lo queremos ver así. Pues o arre, ¿no? O so, lo que toque, ¿no? Efectivamente. O los perros van guiando a la manada o a la camada por medio de ladridos, etcétera, ¿no? Entonces sí es una relación más sonora, si se quiere, que visual. Pero ya digo que el claro del bosque me deja como con esta duda de si realmente es un giro hacia lo sonoro o con mezcla de los dos sentidos. Al final es inevitable, ya digo, que los dos estén presentes, lo visual y lo sonoro. Lo raro sería que hubiera un filósofo antes de la crítica a la metafísica de la presencia que empezara a tratar asuntos como el de la apertura olfativa, la apertura táctil al mundo, temas que han sido ya más trabajados por filósofos franceses posteriores. Sí, cuando digo que no hay buena literatura sobre este tema, me refiero a que la mayor parte de los textos de los filósofos franceses que he consultado me parecen un poco basurilla, y que explicárselos a ustedes pues me da un poco de pudor, sinceramente. Pero textos a verlos haylos. Otra cosa es que ya digo que a mí personalmente y filosóficamente me parezcan mercancía averiada o de poco interés. A ver, estaba aquí buscando, pues por ejemplo, los textos de Peter Stendy sobre la escucha, donde critica justamente la percepción romántica de la escucha. Él entiende más bien la escucha como una forma de espionaje o de robo, ¿no? Nos pone frente a lo que se produce en la visión, donde normalmente sucede que si ves, te ven, ¿no? En la escucha puede ser un fenómeno de espionaje, o sea, la escucha no tiene por qué tener esa reciprocidad. La tiene evidentemente en el formato del diálogo, pero no la puede tener si la consideramos como una actividad puramente pasiva sin su correlato verbal o vocal, ¿no? Y tenía más cosas aquí apuntadas que había consultado, pero que no me habían interesado muchísimo. ¿Alguna otra pregunta o cuestión? Por mi parte no. Vale, perfecto, muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Vale, pues lo dejamos aquí. Al final he conseguido más o menos salvar la tarde y ofrecerles el material que ustedes juzgarán si es de interés o no para ustedes. Nos vemos entonces el martes de la semana que viene, ya allí de cuerpo presente, y también con la clase práctica del miércoles. Hasta entonces, nada, un saludo y pasen buena tarde.